comienzo del siglo XX supone una fase trepidante de investigación y evolución artística que dará lugar al fenómeno de las vanguardias. Los estilos se suceden con enorme rapidez, superponiéndose las aportaciones de unos y otros sin tiempo apenas de asimilarlas todas. El primero de los movimientos que surge con el nuevo siglo será el fauvismo. El nombre de esta nueva tendencia deviene del nombre fauvistas del francés, con el que el crítico Louis Bussel denominó al grupo de pintores que había llenado con sus cuadros el Salón de Otoño de París de 1905. Era tal la agresividad del color, sus tonos exaltados y reales, que aquella sala le pareció una jaula de fieras, de faux en francés. El fauvismo es en realidad un arte de síntesis, que recoge elementos del impresionismo y del postimpresionismo, y que sobre todo sigue exaltando el protagonismo del color y su autonomía respecto de las formas. Aspectos que ya podían advertirse en la obra de Van Gogh y más aún en Gauguin, pero que los fauves enriquecen con otras propuestas cromáticas, especialmente la utilización de colores primarios, el juego de complementarios y las tonalidades chillonas y agresivas. Caracteriza también a estos pintores la técnica de pincelada suelta y gruesos empastes y el rechazo a la imitación de la naturaleza. No se trata de imitar la realidad, sino de transformarla en el cuadro recreando así otra, tal y como habían anticipado ya Van Gogh y Gauguin. El grupo es liderado por el pintor Henri Matisse, al que siguen otros jóvenes artistas como Derain, Vlaminck, Marc o Dufy, pero al igual que ocurrió con los impresionistas, el grupo solo permanecerá unido un breve periodo de tiempo, a partir del cual cada artista siguió su propio camino diferente. La teoría de Matisse, que tiene su referencia emblemática en el famoso retrato de Madame Matisse o retrato de la raya verde, está clara. Se trata de experimentar con el color y de concebir el cuadro como una superficie coloreada y no como una representación de objetos. El color es ante todo sensación, y el reto del artista consiste en combinar colores de manera equilibrada y armoniosa, sin ninguna referencia con la realidad, pero con toda su carga emotiva. Se insiste, por tanto, en un arte de la contemplación y de la exaltación de los valores visuales, tal y como ya había establecido el impresionismo, sin que hayan llegado a calar todavía las enseñanzas de Paul Cézanne y su defensa de las formas y de las estructuras por encima de las variaciones caprichosas de la luz y del color. La diferencia, en todo caso, se encuentra ahora en la utilización de los tonos, completamente irreales, y en una técnica también más agresiva sobre el lienzo. Con ello el cuadro obtiene su valor por sí mismo y no por lo que representa. Esta autonomía del arte, ya iniciada por los postimpresionistas, pero que ahora se certifica definitivamente, constituye la lección principal que caracterizará a todo el arte posterior. Coincidiendo con el desarrollo del fauvismo, nace un nuevo movimiento artístico localizado preferentemente en Centro Europa que llamamos expresionismo. Se trata de una más de las vanguardias artísticas que se desarrollan en Europa en el primer tercio de siglo, con su componente de experimentación plástica e innovación creativa. Los expresionistas dan prioridad a la plasmación en imágenes de los estados de ánimo y, por tanto, de la vida interior del artista, normalmente en un tono patético que tiende a denunciar las carencias de la sociedad y la angustia ante la vida. El recurso expresivo para que esa denuncia sea realmente impactante en el espectador será la distorsión de la realidad, deformándola hasta extremos a veces grotescos. Tanto es así que no importa introducir en el cuadro la fealdad como elemento artístico con tal de acentuar su fuerza expresiva. Los orígenes de esta tendencia se encuentran frecuentemente en la historia del arte, si bien el expresionismo exagerado, con una intención de exteriorizar el mundo interior y la denuncia social, tendría como primeros heraldos las pinturas negras de Goya y una gran parte de la obra de Van Gogh. Una referencia mucho más cercana al expresionismo como vanguardia se encuentra no obstante en la obra del pintor noruego Edvard Munch, que ya utiliza la distorsión de las formas y la irrealidad del color para potenciar la fuerza expresiva de sus figuras, que adquieren habitualmente un carácter dramático de desesperación vital. El expresionismo hay que encuadrarlo cronológicamente entre 1905 y 1933. En 1905 nace el primer grupo propiamente expresionista llamado Die Brücke, el puente, porque sus fundadores querían vincular el pasado con el futuro. Lo forman 4 estudiantes de arquitectura de Dresde, Alemania, entre los que destaca Ernst Ludwig Kirchner, que aprovecha la fuerza expresiva del color tal y como lo habían utilizado los fauves, es decir, de forma autónoma y desvinculado de la representación real de las cosas. Aunque se trata de un estilo muy diferente, porque su agresividad no es meramente visual, sino sobre todo intelectual, al potenciar la crítica social y política.
Más adelante nace un segundo grupo expresionista, Der Blaue Reiter, el jinete azul, nombre procedente de un almanaque que habían realizado los dos miembros más sobresalientes del grupo, Wassily Kandinsky y Franz Marc, así como de su mutuo interés por los caballos y el color azul. A ellos se sumarían también Paul Klee y August Macke. El movimiento expresionista, de por sí profundamente crítico con la sociedad tal y como estaba establecida, tendrá un motivo definitivo de inspiración en las consecuencias que tuvo la Primera Guerra Mundial. El tremendo impacto de aquella carnicería en las conciencias de estos artistas no hizo más que agudizar sus sentimientos de inconformismo y desesperación ante la condición del hombre, más aún si consideramos que el núcleo principal de los expresionistas se hallaba en Alemania, el país que como perdedor de la guerra más iba a sufrir sus consecuencias. La respuesta artística de los expresionistas ante esta situación será la de una pintura aún más desgarradora y de un tono tremendamente crítico contra la sociedad, los estados y la condición del hombre. Artistas como Schiele, Kokoschka, Nolde o Sutin son una buena prueba de este expresionismo pesimista. Con posterioridad esta tendencia adquirirá mayor crudeza a través del grupo Nueva Objetividad, cuyos principales representantes son George Grosz, Otto Dix o Max Beckmann. Una nueva objetividad que dé verdadera cuenta de las injusticias sociales, de los abusos políticos, de la inmoralidad de los poderosos o de la desolación de la vida diaria en aquel mundo moderno. A pesar de todo, el expresionismo también tiene en ocasiones su versión más poética y sosegada, como ocurre con las imágenes deliciosas de Otto Müller. Más atrevidos por el color y su fuerza expresiva, aunque igualmente atractivos, son los retratos de Alexei von Jawlensky. Con la llegada de los nazis al poder en 1933, puede decirse que el expresionismo desaparece como tal vanguardia en Alemania, al ser sus artistas perseguidos por degenerados, decadentes y antipatriotas, si bien no podemos tampoco vincular este movimiento exclusivamente a Alemania. También hubo muestras expresionistas en otras partes de Europa, y así el mismo Picasso tuvo también su etapa expresionista, sin olvidar las muestras de este estilo en otros puntos de Europa. La aparición del cubismo es uno de los fenómenos culturales más revolucionarios de todo el siglo XX y una de las teorías de expresión plástica más originales e innovadoras. Es un movimiento que está íntimamente ligado a la figura de Pablo Picasso, que es quien da a conocer el nuevo estilo a partir de una obra que se convertirá en el manifiesto de esta nueva tendencia, Las señoritas de Avignon. A Picasso le seguirán otros autores, pero especialmente George Braque, que rivalizará con Picasso en la evolución y difusión del cubismo. La tesis fundamental del cubismo es lo opuesto a las teorías de impresionistas y fauvistas, para los que privaba el valor cromático por encima de la valoración de las formas, y para quienes la realidad se apoyaba esencialmente en una apreciación visual de las cosas. De ahí que defendieran la idea de que los objetos y figuras varían según cómo incide la luz en ellas. Para los cubistas, esa no es la verdadera realidad, porque es falso que las cosas varíen por efecto de la luz. Todos sabemos que un edificio es siempre el mismo por más que cambie la luz, y lo sabemos porque hay algo que no cambia nunca: sus formas, su estructura. Para los cubistas lo que importan son las formas, y no solo como las vemos, sino como sabemos que son, es decir, su esencia, lo sustantivo, aquello que hace que siempre sean ellas mismas y por tanto iguales, por más que la luz pueda hacer variar su imagen. Esta visión totalitaria y esencial de las cosas obliga, en primer término, a reducir los objetos a sus formas geométricas esenciales, tal y como ya había hecho Cézanne, que de esta forma se convierte en una referencia fundamental sin la que no podría explicarse el cubismo. Pero no basta solo con reducir los objetos a sus formas básicas y geométricas. Hay que introducir en el cuadro la representación absoluta de los objetos, es decir, su visión plasmada desde todos los puntos de vista simultáneamente. Esta premisa obliga a la descomposición de la figura en múltiples elementos prismáticos que nos permitan contemplar a la vez partes anteriores, posteriores y laterales de una misma figura. Pero tampoco basta con esto. Si de verdad queremos transmitir en la imagen una visión auténticamente total de las cosas, no será suficiente con las 3 dimensiones del espacio. Habrá que introducir también la 4ª dimensión, es decir, el tiempo. Ahora bien, no se trata de representarlo deteniéndolo, como hacían los impresionistas, sino por el contrario, expresando su continuidad. De otra forma resulta contradictorio, porque el tiempo, que es siempre devenir y que jamás se para, no puede representarse detenido. Para ello habrá que plasmar también en la pintura la sucesión múltiple de visiones que un objeto experimenta en distintos momentos. Es decir, hay que representar el objeto moviéndose, lo que solo es posible hacer
plasmando imágenes sucesivas de una misma figura a base de compartimentar sus distintas estructuras o partes. Por todo ello, el cubismo supone la plasmación de una realidad mental o intelectual de las cosas, que de esta forma no se representan como vemos que son, sino descompuesta en múltiples planos y prismas, producto de la visión desde múltiples puntos de vista y de la sucesión temporal que mueve constantemente esas figuras. Y las cosas, aunque no las vemos así, también son así, porque lo cierto es que la realidad que nos circunda no existe nada más que en nuestro pensamiento, y es por tanto y ante todo una realidad esencialmente intelectual, aspecto este que los cubistas quieren subrayar por encima de todo. No es de extrañar por todo ello que los cubistas, en general Picasso en particular, despreciaran por superficial y frívola la pintura de impresionistas y fauvistas, es decir, la pintura solo inspirada en lo que los ojos ven. La evolución del cubismo será incesante, desde este primer cubismo que acabamos de analizar y que se denomina cubismo analítico por su concepción de la descomposición, se progresará hacia una expresión plástica aún más realista, el collage, o aplicación de elementos reales como recortes de papel, madera, etc., al lienzo. Más adelante, esta misma ansia de realismo determinará la representación de las formas reducidas a planos, más ricos de color y con un mayor encanto poético. Es lo que se denomina cubismo sintético. Asimismo, las derivaciones de este movimiento serán múltiples, desde el orfismo de Delannoy al cubismo de Leger, las obras más o menos personales de Duchamp, Picabia, Metzinger, Feininger, o las tendencias más figurativas de María Blanchard o del pintor mexicano Diego Rivera.